Hola, soy el profesor Guillermo Gutiérrez del curso de literatura. Vamos a resolver hoy día los ejercicios de la semana 1 del ciclo 2017-2. Para comenzar, voy a hacer una pequeña referencia al argumento de la Odisea, la obra de Homero, que es la obra importante de esta semana. Vamos a ello. Tenemos aquí un esquema que nos va a permitir recordar el desarrollo de esta obra. El inicio, debemos recordar, está en la reunión de los dioses en el Olimpo. El inicio se da aquí cuando Atenea convoca a los dioses del Olimpo, a todos, excepto Poseidón, que no asiste porque está ocupado, para conversar sobre el destino de Odiseo. Odiseo ha estado ya 10 años después de la guerra de Troya errante por los mares, y estuvo 10 años en la misma guerra, así que hace 20 que no retorna a su hogar, y por lo tanto es una injusticia, en opinión de Atenea, lo que le está ocurriendo. Zeus le dice a su hija que el héroe es muy admirado por todos los dioses, pero que no puede regresar porque Poseidón lo ha maldecido y no le permite retornar a la isla de Ítaca, porque tiene que cruzar el mar y Poseidón no le permite ese viaje. Entonces, en vista de que Poseidón no está, Atenea obtiene el permiso para ella dirigirse a Ítaca y ayudar a Telémaco, que es el hijo de Odiseo. El pobre chico nunca ha visto a su padre, cuando nació su papá se fue a la guerra, el chico tiene 20 años ya. Atenea va a ir donde Telémaco y lo va a guiar en un viaje buscando a su padre, va a llegar a Esparta, va a llegar a Pilos, conoce a Néstor, el anciano rey de Pilos, y a Menelao, rey de Esparta. Ambos estuvieron en la guerra de Troya con su padre y han regresado, le habla muy bien de él, y así Telémaco se convierte en un joven príncipe con roce en otras cortes, mientras busca a su padre. En tanto, Hermes es enviado a la isla de Ogygia. Ogygia había sido el último paradero de Odiseo. Cuando llega allí, la ninfa Calipso se enamora de él y no le permite salir, está ahí 7 años ya retenido. Hermes le dice a Calipso que debe permitir a Odiseo partir. Ella no quiere porque se ha enamorado del héroe, pero al final Hermes, con la amenaza de un castigo de los dioses hacia esta ninfa, le permite pues la ninfa salir a Odiseo. Así él, luego de elaborar él mismo una balsa, construye una balsa, sale de la isla de Ogygia, está varios días en el mar, hasta que Poseidón lo descubre y lo ataca con una tormenta. Odiseo llega a duras penas a la isla de los Feacios. Recordemos, son los Feacios. Algunos chicos piensan que son feazos y eso genera pues ciertas confusiones, ¿no? Es la isla de los Feacios. Los Feacios son marineros, comerciantes, gente bastante dada al deporte, a la buena costumbre de la educación. Odiseo llega disfrazado de un viajero, pero su cuidada anatomía, sus músculos, su manera de hablar tan educada, demuestran que es un noble y lo reciben muy bien, con un banquete, juegos en su honor. En el banquete un Aedo empieza a recitar los mitos cómicos, la guerra de Troya, y en ese momento Odiseo se pone sentimental y empieza a llorar. El rey Alcinoo, el rey de los Feacios, le pregunta pues por su identidad, ya que nunca la dijo del todo, y ahí es cuando Odiseo dice, pues yo soy Odiseo. Este momento es muy importante, ya que se da el relato de aventuras. Los feacios le piden por favor a Odiseo que cuente cómo es que llegó a ese lugar, y Odiseo empieza a contar desde el punto en que sale de Troya hasta que llega a la isla de los Feacios. Estas aventuras entonces no es que Odiseo las vaya a ir viviendo conforme transcurre la narración de la Odisea. Esta narración del relato de aventuras se da en una tarde en la corte de los Feacios. Entonces tenemos un relato dentro del relato mayor. En el caso Odiseo toma la voz del narrador y nos cuenta sus aventuras. Si tú deseas leer las aventuras de Odiseo, tienes que leer de los 24 cantos que conforman la Odisea, entre el canto 8 y el canto 12. Entre esos 4 cantos están las aventuras de Odiseo. Entonces, ¿cuáles son estas aventuras? Acá tenemos un pequeño resumen. Se encuentra con los cicones, los lotófagos que comen la flor del loto. Los cicones, al final derrotan a las huestes de Odiseo,
Primero los icones son saqueados, luego vuelven con refuerzo y los vencen, pierden a muchos hombres. Los lotófagos no les hacen nada a los hombres de Odiseo, comen la flor del loto, que es dulce como la miel, y olvidan el pasado, la patria, y solamente quieren quedarse a comer más flor de loto. Odiseo tiene que obligar a los hombres que han comido, amarrarlos, y ellos con lágrimas, quejándose, dejar esas costas, porque el flor de loto iba a ser la perdición de toda su armada. Luego se encuentra con el dios Eolo, el dios de los vientos, quien le da un homenaje y le da un regalo muy valioso. Todos los vientos encerrados en una bolsa hecha con cuero de buey. Sin embargo, con el viento céfiro que lo llevaba a su casa, los hombres abren la bolsa cosida con hilo de plata y sueltan los vientos a poca distancia de Ítaca. Empieza una tormenta tal que lleva a Odiseo a la isla de los cíclopes, donde se encuentra con el cíclope Polifemo. Ese episodio es muy famoso porque Odiseo vence a Polifemo usando la astucia, dejándolo ciego y llevándose alguna de sus ovejas más grandes. Esto va a generar el odio de Poseidón, ya que Polifemo era hijo del dios Poseidón. Luego se encuentra con Circe, la famosa hechicera, a quien vence, se queda con ella más de un año. Luego tiene que ir a la entrada al Hades a buscar a Tiresias, el adivino ciego, para que le indique por dónde ir. Bueno, al adivino, lo vamos a encontrar en Edipo Rey. En este caso es Tiresias, el alma de Tiresias, que es un alma que vaticina, te orienta, y que para encontrar tienes que entrar al Hades. Y Odiseo llega a una puerta del Hades, hace un sacrificio allí, las almas aparecen y conversa con Tiresias. Tiresias le advierte sobre las sirenas, que son seres muy peligrosos, que Odiseo debe vencer, debe pasar sin oír su canto, y también sobre Escila y Caribdis. Logra pasar las sirenas, logra pasar Escila y Caribdis, pero en la isla del Sol está la perdición de la flota de Odiseo. En la isla del Sol le había dicho Tiresias que no coma las vacas del sol, que no mate a las vacas, y Odiseo evita que pase eso, pero en un descuido en que se va a casar con algunos hombres, un grupo de soldados matan las vacas. Odiseo cuando vuelve y había matado vacas, dijo, bueno, mate más vacas porque ya está el daño hecho. Salieron otro día al mar y el dios Sol junto con Poseidón descargaron toda su furia sobre Odiseo y acabaron con toda su flota y sus hombres fueron aniquilados. Él solo quedó y llegó a la isla de Ogygia, donde Calipso lo retuvo 7 años. Los feacios están maravillados con este relato. Ellos que eran marineros, les fascina esas historias de diferentes lugares, islas, seres que ellos desconocen. Están tan agradecidos con Odiseo y con el honor de tenerlo en su corte que lo llevan hasta Ítaca. Ahí está el retorno de Odiseo. ¿A dónde? A Ítaca, la añorada isla donde él había nacido y era su reino. Sin embargo, a partir del canto 13, estamos con Odiseo en su casa, él no llega y simplemente retoma el control como rey. Él debe enfrentarse a los pretendientes de Penélope y para ello solamente cuentan con la ayuda de Atenea, de su hijo Telémaco que lo va a reconocer y algunos esclavos leales. Los pretendientes de Penélope eran los nobles que habían quedado en Ítaca, adolescentes o niños, a la partida de Odiseo. Odiseo tenía 20 años cuando partió a la guerra de Troya, entonces se lleva a todos los hombres mayores de 15 años a la guerra con él, pero quedan pues los menores de 15. Esos ya tienen, pues han pasado 20 años, tienen 35 años, 35, 34, 30, y estos nobles, que también son guerreros ahora, pretenden a la esposa de Odiseo, Penélope, asumiendo que el rey ya está muerto, que ha muerto y que debe alguien tomar su lugar como rey de Ítaca o casarse con la esposa que tiene muchos bienes, mucha riqueza. Odiseo debe llegar y enfrentarse a ellos. Ya que son más de 50 varones y todos son hombres de armas, Odiseo debe usar la astucia para vencerlos. Se disfraza de anciano, los engaña en la prueba del arco, los vence y luego los masacra a todos, con ayuda de Telémaco, su hijo, y algunos esclavos leales. Finalmente, retoma el control, pero viene un momento de crisis porque los familiares de los pretendientes buscan la venganza. Odiseo, en lugar de pelear con ellos, porque él estaba dispuesto a eso en primer lugar, por consejo de Atenea y orden de Zeus, decide hacer las paces con ellos y de manera pacífica retomar el poder. Entonces, la Odisea, que dura 40 días, tiene como inicio la reunión de los dioses en el Olimpo y como final las paces con los itacenses. El tema principal lo tenemos aquí, el retorno y venganza de Odiseo, que había estado más de 20 años lejos de su hogar. Bien, después de esta pequeña introducción y recordando esta obra tan importante del autor Homero, vamos a revisar los ejercicios.
Vamos a comenzar con este ejercicio. Es un fragmento de la novela El reino de este mundo, de Alejo Carpentier. Debemos recordar que Alejo Carpentier es uno de los más importantes representantes de la nueva narrativa hispanoamericana. Corresponde a la etapa de consolidación de esta narrativa del siglo XX en Hispanoamérica. El reino de este mundo es una de sus obras más famosas. El reino de este mundo es una novela que trata sobre la rebelión de los esclavos en Haití y la constitución de un reino de negros, es decir, de afroamericanos en este caso, o africanos llevados contra su voluntad como esclavos, en Haití. Es un hecho histórico del cual Alejo Carpentier hace eco en su novela, dándole pues un estilo de su narración hiperbólico, exagerado, en la que describe los hechos reales y los mezcla con la magia del vudú, una de las características más importantes de esta cultura afroamericana. Esta característica de su narrativa es conocida como el realismo mágico. Sin embargo, aquí no nos están preguntando sobre el realismo mágico, sino sobre las características del género al que pertenece la novela. Recordemos que el género épico es un género que abarca las especies poema épico, epopeya, cantar de gesta, cuento y novela. También a las crónicas. Nos están preguntando por una característica propia del género épico. Revisemos el fragmento y resolvámoslo. Entre los 20 garañones traídos al cabo francés por el capitán de barco, que andaba de media madrina con un criador normando, Tinoel había elegido sin vacilación aquel semental cuadralbo, de grupa redonda, bueno para la remonta de yeguas que parían potros cada vez más pequeños. Monsieur Lenormand de Messy, conocedor de la pericia del esclavo en materia de caballos, sin reconsiderar el fallo, había pagado en sonantes luises. Después de hacerle una cabezada con sogas, Tinoel se gozaba de todo el ancho de la sólida bestia moteada, sintiendo en sus muslos la enjabonadura de un sudor que pronto era espuma ácida sobre la espesa pelambre percherona. Bueno, con un estilo casi poético, describe en la parte final cómo Tinoel, este esclavo, personaje destacado de la novela, muenta al cuadrúpedo. Revisemos entonces qué característica podemos encontrar. Describe y narra en tiempo pasado los diversos hechos acontecidos. Esto es muy interesante. Vamos a notar que hay varios verbos en pasado. Entonces tendríamos que ver si el hecho de narrar y describir en tiempo pasado es una característica típica de la épica. Me parece que sí, pero para estar seguros veamos si hay otra opción que nos lleve a otra dirección. Muestra la emoción del narrador omnisciente al contar sucesos. Bueno, en el género épico la característica más destacada es la objetividad al narrar. No encontramos una tendencia hacia la subjetividad en la épica, ya que la lírica es el género por antonomasia más afecto de llevar la subjetividad. Entonces, no entraría esta como clave. Manifiesta el movimiento de los personajes en el escenario descrito. Eso es algo secundario en la narrativa. Eso importa un poco más tal vez en el género dramático, donde se representa el movimiento, los diálogos de los personajes. Presenta de modo íntimo los hechos y el contexto de la historia. No necesariamente eso corresponde a la épica. El modo íntimo, o más bien, correspondería al sentimiento íntimo, a la lírica. Emplea recursos narrativos como el monólogo y el diálogo. Bueno, el monólogo interior es una característica típica de la narrativa del siglo XX, pero el diálogo, si bien es una característica de la narrativa, también lo es del género dramático. Y en nuestra pregunta nos dicen característica propia del género épico, no que una que comparta con el dramático, así que nos quedamos con la opción A. Describe y narra en tiempo pasado los diversos hechos acontecidos. Encontramos así verbos en uso de tiempo pasado: andaba, había elegido, parían, gozaba,
y todo ello asociado con las descripciones también son típicos del género épico, narrar en el pasado, algo que ya sucedió, lo narramos, por eso usamos los verbos en pasado. Bien, en la pregunta número 2, otra vez una pregunta sobre géneros, en este caso, una afirmación correcta sobre el género dramático es lo que nos están pidiendo. Las representaciones deben crear ilusión de impersonalidad. Eso no es característico del género dramático. Es el más intimista, pues expresa la actitud del dramaturgo. Bueno, aquí se refiere a que es el género más intimista, y no es así. Como hemos visto en la pregunta anterior, el género más intimista es el género lírico. ¿Puede describir sucesos esencialmente en tiempo pasado? Eso corresponde a la épica, como acabamos de revisar. Está concebido y dispuesto para ser representado teatralmente. Esta es la clave. Nosotros debemos recordar que el género dramático es un género en el que todos los otros géneros pueden tener algún parecido, excepto en que cuando hablamos de una obra dramática, estamos hablando de una obra que va a ser representada en el teatro, tiene que ser representada en un escenario. Eso es lo que distingue básicamente del género lírico y épico al género dramático. En cambio, el tiempo cíclico es sustancial, no, el tiempo cíclico es una característica que aparece a veces en la narrativa, en el género épico, no en el género dramático de manera obligatoria o esencial. Así que en la 2 es D de dedo. Bien, tenemos ahora una pregunta sobre figuras literarias. Recordemos las figuras, tenemos la hipérbole es simple y llanamente la exageración. Rompe con la lógica con la que conocemos y en donde entendemos el mundo. El hipérbaton implica el desorden del orden habitual sintáctico. El orden habitual es sujeto, verbo y los complementos. Puede ser complemento, objeto directo, indirecto, circunstancial, etc. Si yo altero este orden, estoy generando un hipérbaton. La metáfora es el reemplazo. El reemplazo a partir de semejanzas. A es B, o de frente coloco B, dando a entender que reemplaza A. Por ejemplo, tus ojos son dos pozos de fuego, o tu sonrisa es la primavera. ¿Se dan cuenta? Con el verbo ser. La anáfora es la repetición de una palabra al inicio de los versos. Basta que se repita 2 veces la palabra en 2 versos seguidos para que haya anáfora. Puede repetirse más veces, mejor todavía. Y el epíteto es la adjetivación. Nos piden analizar 2 versos del poema Underwood de Martín Adán. Martín Adán, que es un autor correspondiente a la vanguardia peruana, famoso por su libro La casa de cartón. Empero, él escribe más obras, publica más obras a lo largo de toda su vida. Uno de ellos es este poemario Underwood. Underwood encontramos pues características típicas de la vanguardia, como son la inclusión de la noción de vivir en una sociedad modernizada, el tema urbano, la relativización del tema del amor a partir de la experiencia de la modernidad. Tu corazón es una bocina prohibida por las ordenanzas de tráfico. Bien, nos preguntan qué figura encontramos. Bueno, hipérbole podría ser, sin embargo, estamos viendo una comparación del corazón que funcionaría como A y una bocina prohibida por las ordenanzas de tráfico sería B con el verbo ser. Entonces, para que haya una hipérbole, tiene que haber una exageración, pero sin tener que incurrir en una comparación. En este caso están comparando, y esta comparación corresponde a la metáfora. Estamos viendo A es B. A es B. Por lo tanto, tenemos una metáfora. Muchos alumnos leen y todo lo ven como algo exagerado y marcan hipérbole. Esto se da, la hipérbole se da si yo, por ejemplo, digo, vi un partido de la selección peruana en la que casi clasifica al mundial, está a punto de clasificar y
mis lágrimas corrieron hasta el mar de emoción. Entonces estoy exagerando porque la emoción no va a hacer que yo llore tanto que mis lágrimas corran como un pequeño río hasta la orilla del mar. Pero no estoy comparando con nada, no estoy diciendo mis lágrimas corrieron al mar como un río. Ahí sería un símil, en otro caso, mis lágrimas fueron un mar, ¿no? Entonces ahí sería una metáfora. Pero no, yo digo, mis lágrimas corrieron al mar, y esa es una hipérbole. ¿Está bien? Entonces una hipérbole no implica comparación. Ahí no nos debe parecer, todo me parece exagerado y fallamos en el examen. ¿Está bien? Acá estamos viendo claramente A es B. Tu corazón es una bocina prohibida por las ordenanzas de tráfico. No hay anáfora, no, porque tu corazón empieza tú y acá de no hay anáfora. Epíteto, no encuentro una adjetivación adecuada para ser epíteto. Hipérbaton, tampoco, el verbo está bien construido. Tu corazón sería sujeto, es el verbo, una bocina sería el complemento. No habría tampoco ahí una alteración del orden habitual. Así que nos quedamos con la opción C. Recuerden, cuando encontramos una exageración, pero que emplea comparaciones o reemplazos, estamos ante una metáfora, ¿no? Si no la encontramos y usamos el lenguaje común y corriente para exagerar, por ejemplo, no tiene dónde caerse muerto, ahí sí tenemos una hipérbole. En este caso, ¿dónde estaría el reemplazo? No lo encontramos. ¿Por qué? Porque no es una metáfora, es una hipérbole. Recuerda que la hipérbole ataca en el nivel lógico del lenguaje y la metáfora en el nivel semántico, en los significados, que son cambiados, ¿no? En este caso, tu corazón y esta es una bocina, ¿no? Corazón y bocina están siendo reemplazados. A continuación tenemos otra pregunta sobre figuras literarias. Como ya hemos revisado las figuras, ya tenemos la teoría revisada, repasada, vamos a revisar de frente ahora los versos. Oh derrotada musa legendaria, afila sus melódicos raudales bajo la noche oscura. Tenemos aquí versos del poema Hojas de ébano, de los heraldos negros. Recordemos que es un poemario que corresponde a la etapa de influencia modernista de nuestro gran poeta César Vallejo. Oh derrotada musa legendaria, afila sus melódicos raudales bajo la noche oscura. Tenemos entonces, a ver, que revisar un símil. El símil es como la metáfora, solo que utiliza palabras de comparación expresa. Por ejemplo, parece, semeja, parecido a, semejante a, tal. Por ejemplo, tu sonrisa brilla cual perlas. Entonces encontramos cual. Esa palabra cual es un símil, ¿está bien? El símil es como la metáfora, solamente que emplea palabras de comparación. Las repito. Como, parece, semeja, semejante a, parecido, tal. Entonces esas palabras de comparación sirven para hacer la comparación y ya no los verbos ser, el verbo ser, como es la metáfora, o el reemplazo directo, ¿no? Entonces el símil sería un tipo de metáfora, pero todavía más sencilla. Bueno, símil no hay, no encontramos, no hay una palabra comparativa que se compare aquí dos elementos. La anáfora, a ver, o, afila y bajo, tampoco hay anáfora. La metáfora, busquemos. En el caso de la metáfora, no encontramos una metáfora obvia. Musa legendaria podría ser una metáfora, pero no está reemplazando nada específico, pues se entiende una musa como la amada. No habría una metáfora entonces. Si tuviera otro sentido distinto a amada o a mujer, está hablando de una mujer, entonces no habría una metáfora. Hipérbole. Claro, a todos les va a parecer, es exagerado decir que afila sus... No hay que pensar siempre que todo es exagerado. Ese es un error que nos lleva a marcar mal en una opción. En este caso, el epíteto tiene mucho sentido porque acá hay una noche oscura. Entonces la noche es el sustantivo y el adjetivo oscuro es obvio, pues cuando hay noche luminosa, noche oscura, ahí abre un epíteto. La hipérbole... No me parece, no hay nada que diga exagerada, no hay nada exagerado, mejor dicho, pero sí hay un epíteto porque oscura es un adjetivo que solo corresponde a noche. No vamos a decir oscuro día,
Entonces, no porque el día es luminoso se supone, ¿verdad? O al menos con un poco de luz y está nublado, pero igual, la noche es oscura por antonomasia. Recordemos que el epíteto es un adjetivo que se sobreentiende en el sustantivo. Por ejemplo, oscura cueva, o luminoso sol, o encendido fuego. Entonces, está de más decir luminoso, encendido, oscuro, porque se sobreentiende. Ya igualito aquí, la noche es oscura, se sobreentiende que oscura noche, o noche oscura, sería pues un epíteto, ¿no? Porque está de más el adjetivo, sobre el adjetivo, es un adorno. Marcamos entonces 4, enano. Bien, vamos entonces ahora con preguntas, una pregunta de verdadero y falso sobre la Odisea. Como acabamos de revisar su argumento y los temas, no será más sencillo resolverlas. Entonces, nos hablan sobre la épica griega, primero. Ilíada de Homero es considerada una de las más representativas. Eso es verdadero. La Ilíada de Homero es una de las obras más representativas, junto con la Odisea. Se elogian las grandes hazañas bélicas de personajes heroicos. En la Ilíada aparece Aquiles y Héctor, su rival troyano, y en la Odisea, obviamente, Odiseo, conocido también como Ulises. Tenemos otra verdad. Sus orígenes fueron los cantos corales en honor a las musas. El origen de las epopeyas homéricas son las costumbres de transmisión de la cultura en la época previa a la escritura. Los cantos corales a Dionisios, no a tanto a las musas, fueron el origen de la tragedia y la comedia. Eso lo vamos a ver dentro de la siguiente semana. Sobre el canto coral asociado con la Ilíada y la Odisea, no, porque no se hacía de manera coral. El Aedo recitaba de manera individual ante un auditorio absorto de su maravillosa declamación estas historias de los héroes del pasado. Así que no es correcto, no fueron cantos corales, fue algo individual. Fueron compuestas de forma escrita para ser recitadas ante el público. En ese tiempo no había escritura, era oral la composición. La respuesta es entonces B de beso. Bien, vamos a revisar ahora un fragmento de la Odisea. Este fragmento, vamos a identificar a qué personaje corresponde, a qué parte de la Odisea corresponde. Vamos a ello. Pero se me parte el corazón a causa del prudente y desgraciado Odiseo que, mucho tiempo ha, padece penas lejos de los suyos, en una isla azotada por las olas, en la cual tiene su mansión una diosa, la hija del terrible Atlante. La hija de este dios retiene al infortunado y afligido Odiseo, no cejando en su propósito de embelezarle con tiernas y seductoras palabras para que olvide Ítaca. Mas Odiseo, que está deseoso de ver el humo de su país natal, ya de morir siente anhelos. Este fragmento, como podemos comprobar revisando la obra, está en el primer canto, en el canto 1, y corresponde a Atenea. Atenea está exponiendo el caso ante los dioses reunidos en el Olimpo. Odiseo está deseoso de retornar a Ítaca, su patria, para ver a su esposa, a su hijo Telémaco, pero la ninfa Calipso, que es la hija de Atlante, no le permite partir. Entonces, tenemos ya identificado el personaje, el momento, pero nos falta pues responder la pregunta, porque esta se relaciona con el tema central de la epopeya. Entonces, ¿cuál sería el tema central asociado con este fragmento? Veamos. Afán de una diosa por seducir a Odiseo. Bueno, en este caso Calipso es una diosa menor, una ninfa, y sí, ella está deseosa de seducir a Odiseo, inclusive lo ha seducido, pero le propone casarse, y eso es lo que Odiseo no quiere hacer, porque casarse con ella implicaría no volver nunca a Ítaca. Ella incluso le decía, la ninfa Calipso, si te casas conmigo serás inmortal como yo y viviremos en nuestra isla para dos por toda la eternidad. Pero Odiseo tampoco quería. Ella le decía, Calipso, ¿por qué quieres volver con Penélope si Penélope es una mortal y yo soy más hermosa que Penélope y yo seré joven y bella para ti para siempre?
En cambio, Penélope va a ponerse anciana, sus gracias, sus encantos van a disminuir con la edad y finalmente va a morir. Pero Odiseo, a pesar de todo esto, quería volver a su patria con su esposa. Entonces ella estaba pues descorazonada y siempre trataba de convencer a Odiseo, que era pues imposible de cambiar su opinión. Pero el tema central no está asociado tanto con el afán de la diosa. La diosa es un tema secundario. El amor de Calipso por Odiseo puede ser un tema secundario, no principal. Sufrimiento de Odiseo mientras navega. Bueno, esto es cuando él narra las aventuras, todos los pesares, todos los trabajos que tiene que sufrir. Sí, pues es un tema importante, pero no es el principal. Recordemos que el tema principal de la Odisea es el retorno y venganza de Odiseo. Y esto es secundario respecto a ese tema. Carácter prudente y astuto de los dioses. Bueno, prudente a veces no, porque se apasionan y no es el tema principal como vemos. No está relacionado. Artificio del héroe para superar obstáculos. Eso sí es importante, ¿verdad? El ingenioso, astuto Odiseo. Sin embargo, el tema principal es el retorno y venganza de Odiseo. Así que también esto queda como secundario y nos queda la opción E. Anhelo de Odiseo por volver a su patria Ítaca, es decir, el retorno de Odiseo y la venganza que va a tener allí cuando retorne es, ¿no es cierto?, la clave aquí, la E, porque está asociada con el tema central de manera directa. Ahora revisaremos la pregunta 7. Es otro fragmento de la Odisea. Vamos a tratar de encontrar el personaje, más o menos en qué momento se va a dar este fragmento. ¿Quién y de dónde eres? ¿Dónde tienes tu ciudad y tus padres? Estoy sobrecogida de admiración, porque no has quedado hechizado a pesar de haber bebido estos brebajes. Nadie, ningún otro hombre ha podido soportarlos una vez que los ha bebido y han pasado el cerco de sus dientes. Pero tú tienes en el pecho un corazón imposible de hechizar. Así que seguro que eres el asenderado Odiseo, de quien me dijo el de la varita de oro, el Argifonte, que vendría al volver de Troya en su rápida y negra nave. Bien, encontramos una voz, en este caso una voz femenina, que está hablándole a Odiseo con mucha admiración. Esta mujer es Circe, la hechicera que había transformado en cerdos a los hombres de Odiseo, y que Odiseo, advertido por Hermes es el Argifonte, el de la varita de oro, Hermes le ha guiado a Odiseo y le ha enseñado cómo vencer a Circe. Circe, derrotada porque sus hechizos no surtieron efecto sobre él, se ve pues obligada a cumplir el deseo de Odiseo, que es que sus hombres vuelvan a ser humanos. Sin embargo, Odiseo, aparte de derrotarla, se queda con ella durante más de un año y pierde tiempo en su retorno a Ítaca. Vamos entonces a responder ahora con este conocimiento. El fragmento citado de la Odisea de Homero corresponde a la estadía del héroe con la hechicera Circe, que convirtió a sus hombres en cerdos. Tenemos que conocer bien el argumento allí para poder responder. Recordemos también que en este caso Odiseo, cuando se queda con Circe, luego él, cuando le pide a Circe ayuda para volver a su casa, Circe es la que lo manda pues a consultar con Tiresias. Y Odiseo le dice sorprendido, ¿cómo me mandas a consultar con Tiresias si es un hombre que ha muerto hace mucho? Y ahí es cuando ella le dice que tiene que ir a la entrada al Hades y invocar al alma de Tiresias para conversar con él y poder lograr que este adivino tan sabio lo guíe a su casa. Eso lo hemos visto ¿en qué parte? En la narración de las aventuras, en el relato de aventuras. Este episodio está entre el capítulo o canto 8 y canto 12. En uno de esos cantos está el momento en que se encuentra con Circe. Muy bien. Vamos a terminar esta sesión con la pregunta 8. Con respecto a la Odisea de Homero, marquen la alternativa que completa correctamente la siguiente afirmación. En esta epopeya, la vida se propone como que es necesario afrontar para... Bueno, este asunto de la vida y de cómo la Ilíada y la Odisea proponen una visión de la vida nos lleva al carácter pedagógico de estas obras.
Cuando Homero existió, bueno, si es que existió en su tiempo, el siglo 9 y 8 antes de Cristo, que es cuando más o menos se le ha clasificado la etapa en la que él va a crear estas obras, o que se crean las obras, los poemas homéricos, las epopeyas, eran textos que abarcaban todo: la religión, la ética, la filosofía, en unos aspectos también la historia, el recuerdo pasado. Entonces no solamente debemos verlo como literatura, en aquel entonces era un discurso que abarcaba más aspectos. En este caso el pedagógico. Si tú eras un noble jonio, tenías que dominar la Ilíada y la Odisea para ver los ejemplos de cómo se combate, cómo se comporta un caballero en una corte ajena, cómo debes recibir un huésped, cómo deben ser las buenas costumbres de los hombres de bien. Entonces, también propone un aspecto de cómo ver la vida. La Ilíada propone la vida como una lucha constante, donde no debemos rendirnos y siempre luchar con valor y fuerza para lograr nuestra victoria. En cambio, en la Odisea encontramos una visión de la vida asociada con el viaje, como si nuestra vida fuera un viaje desde que nacemos, partimos y cuando morimos llegamos, ¿no? Eso nos dice luego Jorge Manrique en las coplas a la muerte de su padre. El tema también de la lucha constante, que es la Ilíada, lo vemos con Eguren en su famoso poema Los Reyes Rojos. Son temas eternos que siempre van a aparecer en la literatura. En el caso de la Odisea vemos que es un viaje, la vida como un viaje lleno de obstáculos. ¿Y cómo podemos superar estos obstáculos? Con la astucia, con el ingenio. Los griegos siempre exaltaban el aspecto físico, iban al gimnasio, entrenaban, cuidaban su físico, pero también cultivaban su intelecto. Ellos decían, un alma de oro en un cuerpo de hierro. Entonces, en la Ilíada va a destacar la fuerza, ¿no es cierto?, el valor. En cambio, en la Odisea, la astucia, el ingenio, la capacidad intelectual para sortear obstáculos y llegar a nuestro destino final, como si la vida fuera un viaje, efectivamente. Encontramos así como clave, a ver, una lucha constante, demostrar la fortaleza y valentía, esto corresponde a la Ilíada. Un viaje difícil, realizar el destino personal, esta es la clave. El resto no, una aventura inevitable, ¿no? Una batalla trágica, periplo peligroso, conseguir perdón divino tampoco, es la B, la clave. El viaje difícil, la vida, y debemos lograr el destino personal. Entonces marcamos B de beso. Muy bien, alumnos, esta ha sido nuestra primera sesión en este nuevo ciclo 2017-2. Espero que podamos seguir trabajando y espero sus consultas también en la parte final de este video. Hasta luego.